Es importante la iglesia, hermanos, es el tema de hoy. Y yo le quiero preguntar si la salvación es personal. Yo creo que todos me van a contestar que sí, ¿verdad? En realidad sí, la salvación es personal, pero también tenemos que preguntarnos si Dios viene por una persona. En realidad no. Dios viene por una iglesia, Dios viene por una congregación. La salvación es verdad que es personal, pero en realidad se perfecciona en comunidad, en un grupo de personas y, puedo decir, en una iglesia. Entonces, ¿qué tan importante es la iglesia? Gracias a Dios que ya nos ha permitido reunirnos, estar juntos. Realmente tal vez muchos estábamos ansiosos de que la iglesia ya se abriera y gracias a Dios que Dios ha permitido el volvernos a reunir. Pero también no podemos mentir de que hay muchos también que ya nos acostumbramos o ya nos acomodamos muy bien en nuestros hogares y ver la transmisión sin ninguna preocupación. Estar ahí solamente, ¿qué hago? Lo que esté haciendo, me preparo y ahí en mi casa veo la transmisión. Muchas veces ya nos acomodamos de esta manera que se nos hace difícil despegarnos de esa comodidad y volver a regresar aquí al templo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero tenemos que ver que el diseño que Dios tenía desde un principio no era este. No era que estuviéramos separados cada uno en su casa viendo la transmisión. El diseño de Dios era en unidad. ¿Sí? Y vamos a ver este tema y vamos a ir a Éxodo. El pasaje que vamos a estar viendo es Éxodo capítulo 26, del versículo 15 al 30. Es un pasaje que meditamos el día de ayer. Y tal vez usted ve y estamos viendo ahorita todo el mobiliario que hay dentro de ese tabernáculo. Y muchas veces cuando nosotros estudiamos estas cosas, meditamos estas cosas, pues no vemos como que cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Se nos hace difícil. Pero hoy vamos a llevar a cabo este pasaje y lo vamos a aplicar a nuestra vida, a nuestro tema del día de hoy. Quiero detenerme aquí para hacer una oración, hermanos. Vamos a orar para leer la palabra de Dios. Señor, en esta tarde le damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite escuchar su palabra. Nos permite, Señor, estar reunidos. Pero queremos pedir la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Sin ese Espíritu Santo, Padre, no hay nada que decir, aunque tal vez esté muy bien el tema, pero si su Espíritu Santo no obra, de nada sirve, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo abra nuestras vidas, abra nuestro corazón, prepare, Señor, nuestros corazones para escuchar, Señor, tu voz. Que realmente ese Espíritu Santo esté llevando esa palabra a los corazones y que esté dando fruto. Que realmente ese Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros para que esta palabra pueda dar el fruto, pueda ser comprendida, realmente pueda hacer efecto en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos y que sea su palabra, Señor, quien esté tomando la autoridad en este momento. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Yo tenía preparado otro tema acerca de la libertad del pueblo. ¿Para qué es la libertad? Yo ya lo tenía preparado, pero cuando yo vi este tema, yo lo quise exponer. Si nosotros vamos al capítulo 36 de Éxodo, versículo 26, es el mismo tema que vamos a ver. Es lo mismo, nada más que aquí Dios está diciendo a Moisés cómo se deben hacer las cosas, y en el capítulo 36, 26 dice cómo ellos ya lo están llevando a cabo. Entonces dije, bueno, cuando lleguemos a ese capítulo yo voy a exponer este tema, pero en realidad pues sentí en mí que yo tenía que exponerlo en este momento, y tal vez Dios en otra oportunidad me deje hablar acerca de esa libertad. Pero esto también fue porque dos personas me habían comentado acerca de que a lo mejor ya estamos en la iglesia, pero aún así nos sentimos distantes, ¿sí? No sentimos esa unidad de cierta manera. Entonces, esperemos que Dios hoy nos hable para que realmente esta palabra se pueda llegar a la práctica. Sabemos que regresamos y tal vez no es lo mismo porque no hay talento para quedarnos a convivir. Tenemos que salir rápido porque viene el siguiente culto. Pero igual, hermano, a lo mejor si usted quiere platicar con algún hermano, podemos irnos del lado donde se hacía el talento para convivir un poco con los hermanos. Creo que eso no lo tenemos prohibido, ¿sí? Solamente pues también cuidarnos, tener esa seguridad, ¿no? Esa distancia. Pero bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, ya estamos ahí en capítulo 26 de Éxodo, versículo 15. No le voy a dar lectura porque no me da el tiempo, pero aparte les voy a explicar solamente de lo que habla este pasaje, ¿sí? En la primera parte, Dios va a mandar a Moisés a hacer unas tablas, ¿sí? Nos habla de unas tablas aproximadamente de 5 metros de alto, de una madera llamada acacia, aproximadamente 5 metros de alto, y nos dice acerca de esta madera que tiene que ser bañada de oro, pero aparte también de esta madera nos dice que tiene que llevar esta madera unas espigas, nos habla así, para que se puedan unir una con la otra. También va a mandar a hacer, en esta parte hasta el versículo 25 nos habla que también se van a hacer unas bases abajo en la madera. Estas bases tienen que estar hechas de bronce, de este material, de plata. Enseguida, del versículo 26 hasta el versículo 30 nos va a hablar acerca de 5 varas. 5 varas, que estas varas también tienen que estar llenas de oro, ¿sí? Cubiertas de oro. Entonces, en realidad, eso es lo que nos habla el pasaje. Si usted después quiere darle lectura, si no lo ha leído, por los que nos están viendo, que nos siguen la meditación con nosotros, aquellos que estamos en una meditación, ya lo meditamos el día de ayer, ¿sí? Entonces, vamos a ver primeramente este material, ¿sí? El material que nos habla este pasaje. Estas tablas, dice el verso 15, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. De acacia, ¿sí? Este es un árbol, hermanos, que se da o que es muy resistente, que es una madera muy fuerte, muy duradera, y aparte este árbol también resiste en lugares desiertos, porque si nosotros recordamos, ellos se encuentran en el desierto y este árbol es resistente para ese desierto. Tiene unas raíces muy profundas, como aproximadamente de 3 metros, ¿sí? Su raíz es profunda, pero si nosotros recordamos, ¿qué nos puede traer esto?
¿Qué nos dice esto acerca de este árbol resistente, de una raíz profunda, pero se da en una tierra seca? ¿Sí? Yo voy a leer 3 citas y la primera va a ser en Isaías 11:1, para que realmente nos demos cuenta de qué se refiere o a qué se refiere este material. Dice así el versículo, Isaías 11:1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sí? Miren lo que está diciendo. Está comparando ese Isaí como un tronco, pero de ese Isaí dice que saldrá un vástago. ¿Qué es un vástago? Un renuevo, un fruto o una hoja nueva, y retoñará de sus raíces. ¿A quién se refiere, hermanos? Vamos más adelante. Dice Isaías 53, 2, 3. Mire lo que dice aquí. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. ¿Sí? ¿Dónde estaba este árbol, dijimos? En tierra seca. Dice: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, hermanos. De Jesús. Este renuevo que viene de una raíz de tierra seca. ¿Pero qué dice? Que perdió su atractivo. ¿De qué pasaje nos habla aquí? Acerca de su muerte. ¿Sí? De lo que él sufrió, de su sufrimiento. Pero ¿para qué él sufrió? ¿Por qué él sufrió? ¿Qué beneficios hubo en nosotros? Voy a ir también a Zacarías 6:12. Dice así. Mire lo que dice aquí. Y hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? Ese renuevo, ¿qué hará? Edificará el templo de Jehová. ¿A través de qué? Si nosotros vamos al libro de Hechos capítulo 15, Pedro nos dice que Dios estaba haciendo un pueblo para sí. Dios estaba haciendo a través de los gentiles un pueblo para sí. ¿Pero por medio de qué? ¿A través de qué? A través de Jesucristo, a través de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué pasó? Formó la iglesia. Se formó la iglesia. Él estaba haciendo un pueblo para sí, para su nombre. Nos dice el libro de Hechos 15:14. Y como nosotros tal vez ya sabemos o ya hemos escuchado, solo voy a mencionar las citas. Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22, ¿qué habla de nosotros? ¿Qué habla que somos nosotros? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo que somos nosotros? Ese templo, ese edificio bien coordinado que va creciendo. Pero también Pedro, primera de Pedro
capítulo 2, 4 y 5, nos llama piedras vivas, que somos esas piedras vivas, como una casa espiritual. ¿Para qué? Para que podamos ofrecer sacrificios aceptables delante de Dios. ¿Sí? Pablo nos menciona como ese edificio que nos vamos edificando. Pedro nos menciona como piedras vivas, como casa espiritual de Dios. Entonces, podemos ver que de esa raíz de Isaí, ¿qué vino a hacer Jesús? A través de su muerte y de su resurrección, Él fundó la iglesia. Él fundó una iglesia. Entonces, hermanos, tal vez el no querernos reunir, el que nos cueste trabajo nuevamente, yo sé que pasó 1 año, 3 meses, que nos acostumbramos a estar en casa, en la comodidad, sin trasladarnos, sin llevarnos tiempo en estarnos trasladando y no querer estar aquí juntos. Estamos despreciando lo que Jesús hizo a través de su muerte y de su resurrección. Él vino a morir, Él vino a sufrir. ¿Para qué? Para formarnos a cada uno esa piedra viva, para que podamos edificarnos unos a otros. Vamos más adelante, hermanos. Ahora, enseguida va a hablar de esas tablas, de la medida que esas tablas van a tener, pero en un momento vamos a hablar de eso. Yo quiero hablar en esta parte donde dice, en el versículo 19, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. ¿Sí? De las 20 tablas, ¿qué vas a hacer? 40 basas, o sea, como una base de plata que va a embonar o donde van a ir atoradas las tablas. ¿Sí? 40, dice el verso 19, y también nos lo dice el versículo 21, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. ¿Sí? O sea, cada tabla va a tener 2 basas, dice así, de plata. ¿Sí? Dios manda hacer 20 tablas del lado sur, 20 tablas del lado norte y las otras 20 tablas del lado posterior. Está mencionando. Entonces, pero debajo de esas tablas van a llevar unas bases de plata. ¿Qué es esto? Si nosotros vamos aquí en Éxodo, en el capítulo 30, nos va a hablar acerca de que cuando Moisés haga un censo, las personas de 20 años para arriba tienen que pagar un rescate. ¿Sí? Un rescate. Yo lo quiero leer en otra versión viviente. Dice así el versículo 30, 11 al 13. Entonces el Señor le dijo a Moisés, cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. ¿Sí? Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Muchas veces se relaciona la plata con el rescate. ¿Qué es esto? ¿Qué es el rescate? Es pagar un precio, en este caso, por la vida de cada uno de ellos. Ellos tenían que pagar con plata por el rescate de su vida, para que no mueran, dice así.
Si nosotros recordamos, en realidad, ¿quién vino a rescatar? ¿Quién pagó nuestro rescate? A esto se le llama redención. La redención. ¿Quién nos vino a redimir? En realidad, lo vemos en Mateo 20:28. Nos dice, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Él vino a dar, Jesús pagó con su propia vida. Ya no es la plata, sino con su propia vida, con su propia sangre. También nos dice Pedro, que ya no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Sí? Con esa sangre preciosa, Él vino a pagar. Entonces, hermanos, si todo este tabernáculo está representando el pueblo mismo de Israel, esa base, ¿quién es? Podemos asimilarlo con Cristo. Él es la base de todo el tabernáculo. Él es el fundador de la iglesia y Él es en realidad también el fundamento. Él es el que funda la iglesia, Él es el fundamento de esa iglesia. Y si nosotros nos pondríamos a pensar, en realidad, cuando todo esto se armó, cuando se armó el tabernáculo, ¿usted qué cree que fue lo primero que pusieron? El fundamento, esas bases. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mandó a hacer esas bases? Porque si ellos ponían esas maderas, en realidad estaban en el desierto. La arena del desierto es inestable. Necesitan una base. Si ellos no ponen la base, esas maderas se hunden. Entonces, en realidad, esa base nos está señalando a Cristo mismo. Él es la base de la iglesia. Si Él no es la base de la iglesia, en realidad, esa iglesia se cae. Esa iglesia se desmorona. Él la fundó. Entonces, nuestro fundamento tiene que ser esa iglesia. Eso es lo mismo que ya leímos en Efesios capítulo 2, 21. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Cristo. Su predicación era Cristo. Entonces, el fundamento de la iglesia debe ser Cristo. Nuestra predicación debe ser llevarnos a Cristo, cristocéntrico. Podremos decirlo así, que Cristo sea el centro de la iglesia, sea el centro de la predicación. Pero muchas veces, en muchas iglesias, ¿qué se anuncia? ¿Qué se predica? ¿A Cristo? No. ¿Qué se predica? ¿Prosperidad? ¿Qué se predica? El pastor se la pasa hablando de su propia vida, de su propia experiencia. Eso no es una iglesia. Realmente donde Cristo sea el centro, donde Cristo sea el fundamento. Debemos tener cuidado. Un pastor decía, basta ya de que los pastores usen el púlpito para hablar de su propia vida. Si el pastor habla de su propia vida, sálgase de esta iglesia, porque no le están enseñando a conocer a Cristo. Vamos más adelante, hermanos. Ahora, quiero ver cómo debe permanecer la iglesia. Ya vimos quién es el fundamento. Ya vimos quién fundó la iglesia. A través de su muerte y de su resurrección, Cristo
viene a fundar la iglesia. Y Cristo es nuestro fundamento. Pero ¿cómo tiene que ser la iglesia? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Dice aquí, esas tablas en realidad representamos nosotros, representan nuestra vida. Esas tablas que Dios mandó hacer, ¿cómo dice que deben de estar, hermanos? Dice el verso 16, la longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Dice, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Así harán todas las tablas del tabernáculo. Mire qué está diciendo aquí. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo tienen que estar? Unidas una con la otra, está diciendo. Entonces, hermanos, ¿cómo tiene que estar la iglesia? ¿Cómo tenemos que estar? Unidos en realidad. Y si nosotros pensamos en la iglesia primitiva, nosotros recordamos esto. Nos dice así Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire en lo que ellos estaban unidos. Ellos estaban unidos cuando creyeron en Jesús. Tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades, aún en estas cosas. ¿Qué significa esto? Sus bienes los repartían y todo según la necesidad de cada uno. ¿Qué está diciendo esto aquí? Que repartían sus bienes, que vendían sus propiedades, ¿para qué? Para ayudarse mutuamente. ¿Pero qué significa esto? ¿Que nosotros tenemos que vender nuestra propiedad? ¿Tenemos que vender nuestros bienes? No está diciendo esto la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora en nuestro tiempo tenemos una casa que a lo mejor con mucho trabajo la hemos conseguido. Pero entonces, ¿qué habla la Biblia? Está diciendo que ellos en la vida de cada uno, todos tenían en común las cosas. ¿Qué es esto? Que Cristo era el Rey de sus vidas. Ellos ya no estaban pensando en ellos mismos, en su vida, en su corazón. Ya no estaba eso de retener las cosas, esto es mío. Sino ellos habían aprendido a confiar en Dios, a dejar todo en Dios. Y que sus cosas materiales, las cosas ya no era lo primero. Ya no era su yo, sino ellos habían aprendido a dejar su yo a un lado y en el trono de su corazón estaba Jesucristo mismo. Él estaba reinando. Eso representa esto. Eran capaces de despojarse de sus cosas. ¿Por qué? Porque ahora el que reina en sus vidas es Cristo. Y vendían sus propiedades, dice así. Pero el 46 dice, y perseverando unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo, en las casas. ¿Y dónde más? Comían juntos con alegría. Cuando dice aquí, partiendo el pan en las casas, se refiere a esa santa cena, a la cena del Señor. Y estaban juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Cómo debemos ser? Esas tablas no solamente dice que tenían que estar juntas, sino también nos dice que tenían que estar bañadas de oro, ¿sí? Dice aquí que eran de acacia y eran bañadas de oro. Pero esto yo lo quiero comparar. ¿De qué estaba hecho el arca del pacto?
No nos dice, esto lo meditamos, era de la misma manera de acacia y era que de oro por dentro y de oro por fuera. Era el mismo material. ¿Qué podemos nosotros relacionarlo? ¿Cómo podemos sacar una enseñanza de esto? De que en realidad esa arca representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Entonces, este material, al ser hecho esta arca y el tabernáculo, esas tablas del mismo material, ¿cómo tenemos que ser? ¿Qué imagen tenemos que tener? ¿No es la de Dios mismo? Sí. Nos dice Pedro que tenemos la misma, la divinidad de ese Dios. Nos está diciendo Pedro de esta manera. O sea, Dios nos está llevando a su nivel. ¿Cómo quiere que seamos? Ahora sí, como decimos, de la misma madera, de tal palo, tal astilla. Ahora sí, tenemos que ser igual a Dios, del mismo material de Dios. Y nos habla de 5 barras, 4 barras, no sé si ustedes leyeron y pusimos atención en esto, pero eran 4 barras por fuera, tenían las tablas una sobre otra y tenían anillos. ¿Sí? Anillos, y la barra se metía por fuera, se veía. Pero la 5ª barra, una barra que iba en medio, atravesaba todas las tablas y no se veía, estaba por dentro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Para qué eran esas barras también bañadas de oro? ¿Para qué? Para sostener esas tablas, que no se doblen, que permanezcan firmes. Esas 4 barras, tal vez yo lo puedo comparar de la misma manera con la iglesia primitiva. ¿Con qué parte? Capítulo 2, 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay que permanecer en esa doctrina. ¿Cuál era su doctrina? ¿Acerca de quién era la doctrina? Acerca de Cristo. Dice, en la comunión unos con otros. ¿Sí? La doctrina, la comunión unos con otros. Hermanos, si solamente nos vemos por el internet, es difícil que tengamos comunión unos con otros. ¿Qué más dice? En el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas está mencionando aquí. 4 cosas que sostenían a la iglesia. ¿Sí? Que esa iglesia permaneciera firme en la fe de Jesucristo. La doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Esas 4 cosas hacía que la iglesia permaneciera. Entonces, de la misma manera, nosotros como esas tablas, en realidad, ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos sostiene, hermanos? Permanecer en la doctrina, permanecer en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan, vuelvo a mencionar, esto es la Santa Cena. Y en las oraciones. Esto va a mantenernos. ¿Cómo? Como esas tablas derechas. Y voy a hablar de la última barra para ir terminando. Nos habla de una barra que pasa por dentro de las tablas. Esa tabla no se ve.
esa quinta barra. Hermanos, ¿qué podríamos pensar si esa barra pasa por dentro? No se ve, es algo que está dentro de nosotros. ¿Quién está dentro de nosotros? ¿Quién mora en nosotros? Si nosotros vamos a Juan, mora el Padre, mora el Hijo, mora el Espíritu Santo. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos lograr ser de esta manera, estar unidos. Pero también yo quiero traer a su memoria, hace 15 días yo les hablaba acerca de ese amor de Dios. Pero no que ese amor venía de Dios, sino que Dios es el amor mismo. Que si Dios no existiera, el amor no existe. Para tener una iglesia unida, se necesita ese amor de Dios. Ese amor de Dios en la iglesia. Ese amor, ese Dios dentro de nosotros, está ese amor. ¿Para qué? Para que realmente podamos permanecer unidos. Podamos realmente permanecer unidos como iglesia, como Dios quiere. Cuando yo meditaba esto, hermanos, yo podía ver que era lo mismo que Dios les vino diciendo desde el capítulo 20 acerca de los 10 mandamientos. Pero ahora se los está diciendo de otra manera. Dios les dijo esos 10 mandamientos y los primeros 4 para tener una buena relación con Dios. ¿Para qué? Para que sea su Dios y ellos sean su pueblo. Y nosotros vimos esos 6 mandamientos más en relación a nuestro prójimo. En realidad Dios está haciendo lo mismo ahora. ¿Qué les mandó a hacer o qué le dijo a Moisés lo primero que le mandó a hacer? O lo primero que le dijo que tenían que hacer. Un tabernáculo donde yo voy a habitar. Yo voy a ser su Dios. Un arca donde yo les voy a hablar y yo los voy a gobernar a través de mi palabra, hablándoles ahí. ¿Para qué? Ahora les muestra a través de un tabernáculo cómo tienen que estar unidos. Cada parte del tabernáculo tiene que estar unido, tienen que soportarse los unos a los otros. Cada área del tabernáculo tiene en realidad su función. ¿No es lo mismo que también nos habla el Nuevo Testamento como un cuerpo? Cada parte del cuerpo tiene su función. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Teniendo esa comunión con Cristo. Es lo mismo que ahora vemos. Solamente a través de ese amor de Dios vamos a poder realmente permanecer. Ese amor está dentro de cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:13, con esto termino. No debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Solamente lo que le debemos al hermano es el amor. El amor. Solamente está diciendo Pablo. No debáis a nadie nada, sino sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice así. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, hermanos. Es el amor. Dios nos está volviendo a decir lo mismo, pero de otra forma. A través ahora de un tabernáculo. Dios quiere que tengamos una relación con Él,
pero también una relación con nuestro prójimo, que nos amemos unos a otros. Hermano, yo he escuchado que muchas veces llegamos a decir, es que no me gusta esa iglesia, es que no me gusta tal hermano, es que no me cae bien. Y muchas veces, ¿sabe hasta qué punto llega la persona? A irse de la congregación. Pero hoy, un pastor decía, escuché esto de un pastor y lo quiero traer aquí. Si usted ve que tal vez la iglesia se siente fría, si usted ve que tal hermano no saluda tal vez como usted quisiera, entonces a usted le toca mostrar cómo se debe hacer, cómo debe ser un buen cristiano. No es el grado de llegar a irse de la iglesia, sino entonces ahora le toca a usted, me toca a mí mostrar cómo debe ser. Oramos. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de todas estas figuras, de todos estos accesorios que usted habló con Moisés en su tiempo, tenía un propósito: el mostrar la vida de la iglesia, el mostrar lo que Jesucristo vendría a ser. Ayúdanos, Señor, que cuando nosotros vayamos a su palabra, realmente su Espíritu Santo nos esté hablando, nos esté abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, para poder ver a Cristo aún en esta parte. Porque aún Él mismo dijo que Moisés habló de Él. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él vino a morir por nosotros, para hacernos su iglesia, para hacernos su familia, para hacernos su casa espiritual, ese templo, y que Él more en nosotros. Usted quería habitar en medio de su pueblo. Si usted no habita en medio de este pueblo, si Jesucristo no es el fundamento de la iglesia, en realidad no vamos a poder sostenernos. Le necesitamos, Señor, y es un privilegio el que usted dirija nuestra vida, el que usted nos dirija. Permita que ese amor que usted ha puesto en nosotros, que ese amor habitando en nosotros, se pueda reflejar hacia los hermanos como iglesia, que nos ayudemos mutuamente para reflejar la imagen de Cristo, que realmente podamos sentir la necesidad de apoyarnos los unos a los otros para que juntos podamos llegar a esa imagen de Cristo. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.